Esto es el laberinto de Minotauro BK. Es jueves, toca hablar un poquito de todo y hoy, pues bueno, nos vamos a coger el MP3, el Walkman, el Discman, el que es un poco más moderno, el móvil con Spotify, el ordenador, el microondas, que yo he visto que hay microondas, hay lavadoras con un Spotify, ya tal, el sistema, el vinilo también si queréis, porque hoy vamos a hablar de música. Y un poquito estos pocos que a veces hago un poco personal, porque a veces os hablo de noticias, de cosas, de opino de cositas, de un poquito todo. Opino de experiencias y aquí os hablo un poquito de mí y voy a hablar de la música que me ha gustado, que me gusta. Y yo como por ejemplo me pasa en casi todos los hobbies que me gustan, en la lucha libre, en los videojuegos, en la lectura, pues en la música, siempre me ha pasado que recuerdo que me ha gustado un poquito de todo y siempre he sido bastante especialito en ciertas cosas, porque por ejemplo yo recuerdo que de niño, pues a los niños que les gusta en la época, sobre todo que yo soy de los 90 y yo le gustaba música tipo, yo que sé, de los Backstreet Boys, la Britney Spears, todo este tipo de las Spice Girls y luego de grupos españoles, pues Melody, Raúl, King África, David Civera, pues todo eso, pues también me gustaba, pero también me empezó a mirar algo desde pequeñito y que es de estos géneros musicales que luego me he ido incorporando otros, pero me ha gustado muchísimo la música clásica. Yo recuerdo una profesora que vio que yo, eso es lo que creo que muchos profesores, más que muchas veces que te dicen lo que hacen mal, lo que tal, ciertos que parece que están frustrados en la vida, que dicen no vas a llegar a nada, por ver las cosas positivas que tiene cada alumno, cada niño, y ver tal, y en eso tirarlo para adelante. Yo recuerdo que esa profesora que me veía que cuando el tema de la música clásica y tal, a mí me gustaba bastante, le preguntaba, ¿quién es este tal Mozart? Porque tú imagínate con 8 o 9 años o por ahí, tú no sabes quién es Mozart, ni Beethoven, ni cualquiera de esos. Entonces, yo empezaba a preguntar, oye, ¿y esta canción de Mozart, de tal, del otro? No sé cuánto, y claro, ya la profesora me empezó a decir, pues, le decía a mi madre, mira, pues hay una emisora de radio, que es Radio Clásica, que hoy sigue existiendo, que no sé en los tiempos que vivimos cómo sigue existiendo, que me alegra, que yo sigo escuchando algunos programas y algunas cosas, e incluso como ahora está el formato podcast, que es uno de los que estáis escuchando ahora, porque salvo que yo que sé, es raro que esto lo estéis escuchando por radio o yo que sé, pero nunca se sabe si soy de una dimensión paralela, pero esto se está escuchando en podcast. Pues ahora hay muchos programas de Radio Clásica que están en podcast, que están en esas emisiones, pero Radio Clásica es espacio para esa música que siempre se ha visto, y es algo que yo quiero romper una lanza, como se suele decir, de nadie, no voy a ningún museo por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional y voy a coger y voy a romper una lanza romana, pero quiero romper una lanza a favor de la música clásica, que siempre se ha visto como algo, y nunca mejor dicho, como algo clásico, algo antiguo, algo denostado. Y es un género, siempre se ha visto como algo que, como suele decir, para la gente más ilustrada, que para la gente de ciertos barrios no era, o siempre se ha dado esa imagen que se ha vendido, como el teatro, que el teatro muchas veces ha vendido esa imagen y por ejemplo, como digo yo muchas veces en este podcast, sobre todo los viernes, hay muchas funciones de teatro, no es que sean baratas, es que muchas son gratis, de centros culturales, de otros sitios, de asociaciones. Entonces la cultura a veces se nos vende que es ultra cara y a veces te gastas, yo que sé, en una entrada de fútbol 50-60 euros, o hay una fiesta en una discoteca para alcoholizarte y luego no acordarte de casi nada al día siguiente, pues también te puedes gastar 50-100 euros o mucho más. Entonces luego la cultura cuesta mucho menos, pero nos parece cara. Es ese valor del concepto que solemos hacer, que si la cultura, que tenéis un podcast por ahí en el laberinto diciendo si la cultura os me parece cara o no. Vamos, ya os hago el resumen de que no, pero es ese valor y centrándonos en la música clásica, pues siempre se ha visto. Y por ejemplo, hoy en día yo he ido a un montón de conciertos de música clásica gratis, en centros culturales, en la calle se hacen también mucho de asociaciones de barrio, de asociaciones de ayuntamiento, de tanto de Madrid o de otros sitios, en fiestas, en mucho, siempre la música clásica. Y bueno, sitios como a lo mejor el Auditorio de Madrid o el Auditorio Nacional, otros sitios
los conciertos de música clásica nos pensamos que son conciertos ultra caros. Y como he dicho, yo por entradas de por ejemplo, de música clásica de Beethoven, de Mozart, y incluso en el Circo Price yo he visto a Malakian, que es este artista, este artista de violinista bastante bueno, y no crea que he ido varias veces a verle, no crea que por ver a este artista he pagado 30, 40 euros, he pagado 10, 20 euros en el Circo Price y por otros artistas de piano, de violín. A ver, también hay que decir que es como todo, que si te vas a ver al top, pues probablemente te cueste eso, pero eso pasa en la clásica, en el reggaetón, en el rock y en la música de la tribu de Kenia, el número uno de ese tipo de música. Entonces eso pasa en todo tipo de música. Y a mí siempre la música clásica es algo que me ha gustado, por ejemplo. También porque otra de las cosas que me gustan mucho es el cine. Entonces cine, muchas grandes bandas sonoras son grandes obras de música clásica, o en los videojuegos, o en todo eso. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. O en las series, pues es un género que siempre me ha llamado mucho la atención. Luego otro género que enseguida me llamó, siempre el llamado post. Aquí el post o el rock siempre se me ha mezclado mucho, porque siempre ha habido estos grupos que siempre se definen como post rock y no saben ni un estilo o mucho o otro. Pero por ejemplo, hablando de grupos como este, pues yo era al principio de La Oreja de Van Gogh, pero luego seguí siendo, cuando se fue Amaya y llegó Leire, pues a mí La Oreja de Van Gogh me gustó bastante, o grupos como Amaral, otro tipo de cantantes también, como Alejandro Sanz, Manolo García, ese tipo de cantantes que a veces también mezclan un poco de estilos, porque el post a veces es un estilo, como digo yo, que no tiene algo propio, tiene algo incluso a veces de música clásica, de rock, de country, tiene tantos estilos, de flamenco. El pop flamenco en los últimos años se ha puesto bastante de moda. Y es ese estilo que tiene de todos los estilos. Entonces yo siempre he sido de pod y de ir a concierto. La época, por ejemplo, del pod fuerte, yo viví la época de Operación Triunfo, de la original que se dice, la de Bisbal, Rosa de España, David Bustamante, Alex Casademunt, Natalia, Manu Tenorio, Nuria Fergot, esa generación de artistas. Me puedo pasar aquí diciendo artistas, Chenoa, hasta 3 horas de podcast, pero toda esa generación de pop. Y luego un poquito más adolescente, y fui conociendo otros estilos como el rock. El rock lo empecé a conocer con grupos como Green Day, The Cure, también grupos obviamente como AC/DC, Metallica, grupos españoles también como Leño, o Extremoduro, Barón Rojo, otros grupos, poquito a poquito ir conociendo. Y luego también lo que me gustó mucho es la fusión de estilos, porque Magos de Oz, digamos que es un rock, pero también mezclado con estilo céltico, y es algo que, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho. Grupos como Mago de Oz, otros como Sauron, otros más recientes como Celtian, son ese tipo de grupos de la música celta también, que para mí también es un género, ¿eh? Hay quien lo engloba en el rock, pero también es un género de la música celta, este tipo de música, que algunas es instrumental y algunas también con voces, y me merece también la pena, y es como poco a poco parte de nuestra esencia como personas, y es también nuestra identidad. Lo típico que se suele decir muchas veces es en plan, ¿qué música te gusta? Es una de las primeras preguntas que te puede hacer alguien para darte a conocer. Y yo muchas veces la gente se piensa, cuando digo, ¿a mí qué música te gusta? Yo digo, pues prácticamente todos los estilos, y la gente dice, bueno, ¿te gustará alguno más que otro? Digo, pues prácticamente, me pasa como casi todos he dicho al principio. A mí la historia, sobre todo, me gusta más la edad antigua y la edad media, pero también la moderna muchísimo, contemporánea, prehistoria algunas fases, tal, siempre estoy mirando de todas las épocas, y me pasa también en música. Por ejemplo, prácticamente no hay ningún género que diga, este género no lo he escuchado nunca o tal, y lo bueno de la música, y es lo que tenemos ahora, porque yo cuando estaba joven, a ver, lo bueno o malo que tenías que dependías de las radios, o de comprarte un casete,
O luego, porque yo viví casi prácticamente el paréntesis entre casete y CD, porque yo cuando eso estaban los casetes, los coches, el coche en el que iba que tenía mi padre y en el que íbamos tenía al principio casetes y luego ya cambió a coches con CDs, esa transición del casete, que se suele decir, oh, qué mal se escuchaban los casetes o los vinilos, no, tampoco es que se escuchaba súper mal, pero claro, un niño de ahora pasa igual con los videojuegos, ve un videojuego de Dreamcast, y no te estoy diciendo de Sega Saturn o más antiguo, de Dreamcast, con uno de ahora y dices, madre mía, qué más se veía eso. Pues la música tampoco escuchábamos tan mal, no nos quedábamos sin oídos, o sea, era una escucha que nos gustaba ahí. Y bueno, vivías de lo que las emisoras te daban un poquito, de lo que Cadena 100, los 40, todas estas emisoras que luego había especializadas, como he dicho, Radio Clásica, Radio 3, que es más para grupos menos conocidos, Rock FM, todas estas emisoras. Pero luego, poco a poco, llegó algo, la época de Internet. Y antes de lo que ahora conocemos, plataformas como Apple Music o Spotify, pues llegó el famoso, como se suele decir, el famoso amigo catalán, Torrent. Pues la gente por Torrent, por Emule, por Ares, creo que había una cosa también que se llamaba, por una serie de cosas, se empezaba a bajar discos, o sea, no es como ahora que tienes en Spotify un montón de géneros enteros prácticamente, es que antes tú ibas directamente al artista que tú querías, o sea, era muy difícil, aunque eso, si tú seguías teniendo unas preferencias y era muy difícil, tú podías cotillar en web, sobre discos, sobre artistas, y un poquito de ahí bajarte el disco. Pero no es como ahora, y paso de esta época de internet de bajarte discos enteros al MP3, MP3 que algunos tenían de capacidad 1 giga los que más, que yo he tenido de algunos de los 156 megas o de menos, que ahí no te cabía prácticamente nada, en algunos a veces te cabía un disco y gracias. Pero pasamos de eso, de ese tipo de MP3, a luego pasar digamos, a plataformas como Spotify, Apple Music, y claro, el mundo que ahora yo noto que muchas veces la cultura musical, tenemos muchas veces menos cultura musical que antes, porque tenemos un montón de artistas a nuestra mano, muchas veces sin pagar, porque hay suscripciones premium y tal, pero Spotify y algunas otras plataformas tienen suscripciones gratis, y ahí puedes tener miles y miles y miles de canciones de género. Por ejemplo, yo en el flamenco ahí he descubierto a clásicos como Tomatito, bueno, descubierto no, que no había escuchado discos, Camarón y otros, y luego nuevos artistas también, descubre gente como del artista flamenco que me gusta mucho, como María José Yergo, otros artistas, Pedro Sierra, todos estos artistas del flamenco, de la guitarra, que el flamenco también es un género que también me ha gustado muchísimo. Según he ido creciendo el flamenco, por ejemplo en el Pozo se hacen festivales de flamenco y tal, lo que digo, gratis, o sea, vas al centro cultural y hay festivales de flamenco. Entonces, y luego todo género como el country siempre es un género porque me ha gustado lo americano, me ha gustado mucho, el blues, el jazz, es que el metal, lo que es el rock me ha gustado mucho, pero luego lo que era el heavy metal un poco más hardcore, un rock más hardcore, pues también me ha gustado mucho, el punk, tipo grupos en su momento como Escape, y luego también el rap. El rap he tenido fases, porque me ha gustado más o menos, pero no es un género que especialmente, hay veces que me gusta más, me gusta menos, sobre todo más inglés o de otros países, del español, yo que sé, en su día Viladera del Verso o gente como el Porta o otros cantantes, pero no ha sido un género que especialmente me llame, igual que de casi todos que os he ido diciendo, os he ido picoteando, otros como ritmos latinos y tal. El que quizás está más denostado, y siempre yo decía, pero ahora no tanto, es el reggaetón. Pero el reggaetón es como todo un subgénero, la gente lo dice que mal, eso no es música y tal, pero a ver, esto es como en las pelis, hay pelis que son para entretener, no todos puedes entrenar pelis de 13 Oscar, tipo El Retorno del Rey, otras megaproducciones o pelis super sesudas, tiene que haber pelis tipo, yo que sé, Oso Vicioso, pelis que sean para disfrutar o pelis de estas de serie B super malas, pues con la música pues igual, o sea, todos no tienen que ser megadiscazos y tal, o para la
gente que le gusta ese género o que gustan ciertas canciones, para él hay canciones de reggaetón o cantantes que están muy bien valoradas. Entonces, de mirar desde la atalaya de mira, no, es que yo a mí solo me gusta música pop o música rock de los 70, no sé cuánto y tal, que es algo con la música pasa como con todo, como con las pelis y todo, que solo nos vamos a la nostalgia y estamos dejando de apoyar a grupos nuevos, a cantantes, y solo hay gente que en Spotify tiene 20.000 millones de canciones y se escucha a Camarón, a los Beatles, a CDC, a un montón de cantantes pasados, a Beethoven y tal, que no te digo que no, pero puedes apoyar a nuevos grupos, a explorar, como te digo yo, la ventana está ahí, lo tienes para explorar, y había mucha gente que con muchos menos medios explora cantantes nuevos grupos, así que nada. Aquí os dejo un poquito la música que me gusta, la que tal. Yo no os diría que haya prácticamente ni un cantante ni prácticamente alguien que no me guste. Los que más me gustan, ya para acabar el podcast, es Arco, Amaral siempre me ha gustado mucho, Camarón de la Isla y por ejemplo Estrella Morenti, también su padre me ha gustado mucho, José Mercé. En heavy metal me ha gustado mucho grupos como The Cure, Glory Hammer, Rammstein, Metallica, y luego más actuales Arco, que es más pop flamenco, Celtian, que es más rock celta, luego Arnau Griso, que es tipo más pop. O sea, he ido por todos los palos. Música clásica también, Cécile Barchel, porque son dos hermanas que tocan violins y canciones clásicas de las clásicas y algunas bandas sonoras actuales que lo hacen súper bien. Vamos, son dos hermanas francesas, que es lo típico, picoteando. Yo a Arco me ha pasado igual, y con Celtian, de casualidad en un concierto que daban en mi barrio, y en Arco fue picoteando las típicas listas de lo mejor de rock de este mes o tal, picoteas y te encuentras con cosas que dices, madre mía, qué pedazo de grupo. Y claro, si solo picoteas lo que oyes, lo que te ofrecen las radios, por mucho que eso, hay cosas que no las vas a descubrir. Así que con este de mis gustos musicales, espero que os hayan gustado, que no os raye el disco. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.